mi querido John, permíteme leer parte de tu CBU. El doctor John Zuluaga nos acompaña desde Colombia. Él es abogado de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, Master of Laws y doctor en Derecho de la George August Universidad en Göttingen de Alemania, vicepresidente de la Sociedad Internacional Germano-Latinoamericana de Ciencias Penales, conferencista y ponente en diversos eventos académicos en Latinoamérica y Europa, y además gran amigo. Mi querido John, son todos tuyos. Un honor, amigo, tenerte aquí en este evento que estamos organizando desde México. Muchísimas gracias. Bueno, querida Liz, muchas gracias a todos por esta invitación. Para mí es un honor y un placer compartir con ustedes. Debo decir que aunque virtualmente es mi primera visita a México, así que para mí resulta supremamente especial poder estar compartiendo por este medio con todos ustedes. El día de hoy, fundamentalmente, creo que se ven las diapositivas. Quería hablarles sobre unas reflexiones que he tratado de adelantar durante esta cuarentena acerca de las distintas reacciones restrictivas de la libertad que se han venido dando no solamente en Colombia o en Latinoamérica, sino en todo el planeta para intentar confrontar el coronavirus y más concretamente para intentar ralentizar la propagación del coronavirus. Y a esos efectos, entonces, el día de hoy quería compartirles fundamentalmente tres aspectos de dichas reflexiones. El primero, acerca de lo que podría denominarse una pandemia punitiva, en la que se han visto planteadas muchas formas, modalidades, medidas restrictivas de la libertad, y seguido de ello el soporte jurídico penal para intentar darle mayor eficacia a esas llamadas medidas sanitarias dirigidas a mantener la gente confinada o encerrada. Finalmente, quiero derivar de esto unas reflexiones sobre las implicaciones sociales y políticas del control a la excepcionalidad o crisis sanitaria. Muy bien, sobre este primer aspecto, la pandemia punitiva. Debo decir que esta crisis ha derivado, o mejor, esta crisis ha profundizado una pandemia punitiva, pandemia en el sentido de que son medidas que nos afectan a todos, están dirigidas fundamentalmente a la lucha contra la transmisión del coronavirus, medidas tomadas para el control, para evitar su propagación, en las cuales o a partir de las cuales la sociedad termina, si se quiere, un poco doblegada, ¿no? Reducida en su dimensión política, en su dimensión social y en su dimensión humana, precisamente por el reforzamiento del enclaustramiento, del encierro, que es fundamentalmente voluntario y preventivo. Si ustedes ven a lo largo del largo y ancho del cubrimiento mediático en torno a la propagación del coronavirus, se puede observar que la restricción de la libertad es la regla general, y efectivamente solo el uso de la libertad en la contención del coronavirus se plantea como una excepción, así planteado especialmente en Colombia a través del decreto de emergencia sanitaria. Y esto resulta efectivamente muy importante porque nos da la posibilidad de observar, de visibilizar, de percibir cómo funcionamos en términos punitivos durante la crisis del COVID-19. Y frente a esto, es decir, frente a esa huida al confinamiento, al encierro, se han presentado muchas reflexiones y también muchas explicaciones. Por supuesto,
La más general habla de que en medio de todas estas medidas lo que se observa es la incapacidad de las autoridades públicas para, digamos, controlar a través de un efectivo sistema sanitario la propagación del coronavirus. Y aquí se puede ver muy especialmente ese debate que han tenido Espósito, Agamben y otros desde Italia, ¿no? Donde se ha padecido drásticamente esta dificultad. Pero es cierto también que muchos otros pensadores, a lo largo y ancho de las opiniones que en los medios de comunicación fundamentalmente se han venido presentando, también observan que con el control al coronavirus se ha venido generalizando, se ha venido propiciando, se ha dado la posibilidad de controles que podrían tener cierto tinte, si se quiere, totalitario, un tinte, si se quiere, más que intenso, más que normal, si se quiere, mucho o menos conforme constitucionalmente. Entonces, a partir de estas opiniones y de los hechos que hemos venido presenciando a lo largo y ancho de esta pandemia propiciada por el COVID-19, creo que una cosa es clara. Creo que las reacciones al coronavirus han permitido confirmar algo, y es nuestra incapacidad para pensar la solución a problemas sanitarios más allá de la clausura y, si se quiere, más allá de medidas punitivas, ¿no? El encerramiento individual y social. Y efectivamente esas medidas que se han tratado de justificar y de categorizar en el término social distancing son múltiples y muy variadas. Entre ellas, no solo el confinamiento, sino cierre de fronteras, prohibición de vuelos nacionales, prohibición de vuelos internacionales, prohibición de encuentros masivos, y como en Alemania, por ejemplo, la prohibición de encuentros de más de 2 personas, ni qué decir de los toques de queda. Bien, me parece que con esto que se ha denominado el distanciamiento social, se ha concebido una especie de reacción inmunitaria, para usar las palabras del filósofo asiático Chul Han, frente a ese estado de pánico, frente a ese estado de terror. Y esa reacción, podríamos decir, inmunitaria, y lo que él mismo denomina esa organización inmunológica de la sociedad que busca protegerla, esa es la justificación de la propagación del coronavirus, creo que se esconde una reacción que es altamente violenta. Y es violenta precisamente porque restringe todas nuestras libertades, nos aísla y nos individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. Es una reacción en la que cada uno termina preocupándose por su propia supervivencia, y la solidaridad consiste en guardar las distancias o quedarse en la casa. Por supuesto, esto tiene un soporte jurídico penal muy importante, y este es el punto que quisiera con más detalle analizar. Ese estado de control preventivo encuentra un soporte jurídico penal, parece ser imprescindible, en una gama de tipos penales tendientes a la contención de la epidemia. Por ejemplo, mediante el reproche a la violación de medidas sanitarias, o mediante el reproche a la propagación de la epidemia. Respecto al primero, quiero traer solo algunos ejemplos de distintos códigos penales latinoamericanos donde se sanciona la violación de medidas sanitarias. Así, por ejemplo, el artículo 205 argentino, el 224 uruguayo, el 38 panameño, el 368 en Colombia, también para Brasil en el artículo 268, y en la misma situación el Código peruano sanciona la violación de medidas sanitarias en el artículo 292. Creo que es claro que se trata con estos delitos, es decir, la violación de medidas sanitarias, de lo que se denominan delitos de peligro abstracto.
Es decir, basta con que la conducta sea peligrosa en general para el bien jurídico, aunque no haya una lesión efectiva a la salud pública. Basta con la violación de la medida sanitaria, por ejemplo, permanecer en casa a pesar de que no ocurra un contagio o un riesgo para la salud de otras personas. Lo curioso y también importante de analizar es que el elemento de las medidas sanitarias en los distintos tipos penales de los códigos mencionados es un elemento del aspecto objetivo del tipo penal que se completa fuera de la descripción típica. Precisamente como norma penal en blanco, acude a otros niveles del ordenamiento jurídico para determinar exactamente cuáles son las medidas sanitarias. ¿Cuáles son las problemáticas que se derivan de esta regulación en tiempos del coronavirus o COVID-19? Yo creo que aquí hay varios aspectos por analizar. En primer lugar, diría lo siguiente. Se trata de tipos penales que son normas penales en blanco, que alcanzan o logran sentido fuera de la misma norma penal y con los que se intenta evitar la propagación del COVID-19. El problema es que estas medidas se actualizan casi que diariamente y ni qué decir, se interpretan todos los días. Se trata de regulaciones muy dinámicas, las que definen cuáles son las medidas sanitarias. Y eso, por supuesto, genera un problema, el problema de la certeza. ¿Cuál es la medida sanitaria vigente? ¿Cuáles son las excepciones permitidas? Etcétera, etcétera. Muchas de esas medidas sanitarias tomadas en tiempos del COVID-19 además están dirigidas a los adultos mayores, que paradójicamente es la población con menos movilidad social. En Colombia, por ejemplo, las medidas sanitarias pueden llevar a la privación de la libertad mediante medida de aseguramiento. Y esto sí que representa un problema para decir que con la medida sanitaria o con el tipo penal violación de medida sanitaria, poco rendimiento se tiene en la protección de la salud pública. Precisamente porque de la violación a la medida sanitaria se sigue la exposición al riesgo mediante la privación de la libertad, por medio, por supuesto, de todo el trámite policial y judicial que abarca el control a la infracción de la medida sanitaria. Muy bien. En segundo lugar, creo que tiene mucho sentido preguntarse qué se está protegiendo con la sanción penal de violaciones a medidas sanitarias. Efectivamente, para la consumación típica basta la violación de medidas sanitarias, es decir, la violación del mandato o prohibición de salir de la casa, para decirlo más claramente en estas épocas del COVID-19. Entonces, en estos tipos penales, efectivamente, se deja constancia de algo muy importante. Lo que se busca fundamentalmente no es tanto la protección de la salud pública, sino hacer respetar la decisión de una autoridad pública. Y si vemos las distintas formas de reacción policial y judicial que se ha tenido durante estos días en el marco del control a las medidas sanitarias, queda expuesta la escasa capacidad de protección de la salud pública. Aquí quisiera compartirles muy rápidamente una noticia, por ejemplo, para el caso colombiano, donde se ha visto durante los últimos días la apertura de más de 100 investigaciones por violación de medidas sanitarias. Y se trata efectivamente de investigaciones que pueden llevar a las personas a sanciones a 4 o 9 años de prisión por emitir la medida sanitaria, ¿no? La orden de mantenerse en casa. Entonces aquí efectivamente lo que se pone en juego no es tanto la protección de la salud pública, sino fundamentalmente el hacer respetar la orden de autoridad pública. Y una cosa va de proteger la salud pública a proteger la autoridad que emite las medidas sanitarias. Adicional a eso, también quisiera mencionar que
junto a la infracción de medidas sanitarias, hay otros tipos penales que están entrando en consideración de las autoridades judiciales para intentar, desde el ámbito del derecho penal, proteger, si se quiere, reducir el impacto de la propagación del COVID-19. Y ese tipo penal, que también tiene equivalentes en otros códigos penales latinoamericanos, se ha denominado propagación de epidemia, que tiene, por ejemplo, también una regulación en Argentina, en el artículo 202, o una regulación en Brasil, en el artículo 267. ¿Cuál es la problemática con estas regulaciones, adicional a las violaciones de medidas sanitarias? Hay, por supuesto, toda una discusión de si se trata de un delito de peligro abstracto o concreto. Lo cierto es que con estos tipos penales también puede afirmarse, desde mi punto de vista, que el derecho penal no contribuye a la solución del problema que se intenta evitar mediante la criminalización de la propagación de epidemia. Es decir, no se contribuye a la contención de la propagación del COVID-19 y, por lo tanto, a la protección de la salud pública. Yo digo que no presta ningún servicio a la protección de la salud pública. Por ejemplo, el reproche a alguien que transita en la vía pública, que puede tener coronavirus, pero no sabe que es portador de eso, ¿no? Además, tampoco presta un reproche, no presta un servicio a la protección de la salud pública si se tienen en cuenta que las formas de propagación del coronavirus son muy difusas, son muy indirectas, pasa por el metal, la madera, el plástico. Algunos hablan, aunque ya hay algunas réplicas al respecto, que hasta por el mismo aire. Eso determina un problema muy importante, especialmente a la hora de definir la imputación objetiva de los resultados de propagación. Y es precisamente la imposibilidad de reconstruir la cadena de infección para satisfacer esa exigencia de causalidad e imputación objetiva. El asunto además me parece desproporcionado si se reprocha solo por el peligro de contagio, ¿no? Soy portador del coronavirus, no lo sé, pero por transitar en la calle y ser un peligro para el contagio, ya se ha determinado en algunas lecturas de estos tipos penales que podrían ser objeto de reproche. E incluso en el Código Penal argentino, si ustedes observan el artículo 203, la posibilidad de reproche se da también en modalidad culposa o imprudente. Entonces, yo lo que digo es que si se tiene en cuenta que el COVID-19 se caracteriza por la rapidez de propagación y que muchos de los contagios se producen en estados asintomáticos, uno no sabe que es portador del coronavirus, entonces no considerar los resultados concretos y desvalorar la conducta solo por el potencial del riesgo para la salud pública, instalaría una suerte de responsabilidad objetiva que se funda, se basa especialmente en el potencial peligro de contagio, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene una extensión de las posibilidades de intervención del aparato penal y hace mucho más drástico, si se quiere, amplio, la capacidad de injerencia basada en el reproche a la propagación de epidemia del poder punitivo. En cuarto lugar, yo diría que cualquier posibilidad de protección de la salud pública por medio del derecho penal en tiempos del COVID-19 queda descartada si uno tiene en cuenta la parálisis a la que están sometidos los aparatos judiciales en Latinoamérica. En muchos estados latinoamericanos, no solo en México o Colombia, se han tenido que suspender labores judiciales, lo cual, por supuesto, ha determinado una reducción de actividades tan esenciales como el control de legalidad, la injerencia en derechos fundamentales. Además, si se tiene en cuenta que el aislamiento ha determinado la extracción, ¿no?, de los funcionarios judiciales
del aparato judicial, confinándolos en sus casas, pero los ha confinado además con pocas herramientas tecnológicas para por lo menos darle continuidad a la actividad judicial, uno diría que lo que queda reducido en esta situación, para el caso colombiano muy especialmente, de su desarrollo digital, un aparato judicial que no tiene herramientas digitales para continuar funcionando a través del teletrabajo. Y, por supuesto, la intensa injerencia del poder punitivo en el control a las medidas sanitarias y a la propagación de epidemia, lo que resulta de ello entonces es la restricción de cualquier posibilidad de control judicial, minimización si se quiere, en la idea de proteger los derechos de los ciudadanos. Si se quiere, un poder punitivo que ya no encuentra unos límites claros y fuertes precisamente ante el parálisis de la administración de justicia, ante la imposibilidad del ejercicio efectivo y serio de la administración de justicia. Yo creo que la situación además es más dramática si se tienen en cuenta o si se ve, por ejemplo, lo que sucede en los centros penitenciarios, en los cuales el confinamiento, especialmente en estados latinoamericanos, es evidente y las posibilidades de propagación son mucho mayores que las de los ciudadanos fuera de los centros penitenciarios. Yo diría que en medio de los impactos que ha generado humanos, personales y sociales el coronavirus, lo único que puede hacer la cárcel por estos días es exasperar, acelerar esos cuestionamientos existenciales y profundizar todas las tragedias que arrastran a aquellos que están privados de la libertad. Por eso me parece muy importante todas estas medidas tendientes a una suspensión de la privación de la libertad por medio de subrogados para algunos u otras decisiones muy excepcionales tendientes a reducir el confinamiento en los centros penitenciarios y asegurar en el uso de la libertad la salud de las personas. Por último, quisiera referirme a esto que he denominado el control de la excepcionalidad. Aquí resulta muy importante, después del análisis de estas formas de reacción del aparato penal a la necesidad de contener la propagación del coronavirus, es necesario restringir compulsivamente las libertades, así como lo ha preguntado el profesor Gargarella desde Argentina. Y yo creo que una respuesta a esa pregunta exige primero algunas distinciones. Por un lado, el COVID-19 no es un delito, es un virus. Y la confrontación de un virus es cuestión de expertos médicos, virólogos, técnicos de la salud y no de policías y de los jueces. El control a la propagación del coronavirus no debe caer en manos exclusivamente del aparato penal. Segundo, una intervención política y social, como puede suceder, por ejemplo, a través del aparato penal, del sistema penal, solo tiene sentido para evitar que la capacidad de atención del sistema sanitario se vea desbordada. Si otro es el sentido, realmente estamos justificando excesos de poder, por supuesto, asunto que no es conforme constitucionalmente y se trataría entonces de nuevo de una tragedia punitiva justificada por el miedo a morir o a caer enfermo, ¿no? Digo entonces que la crisis profundizada por el COVID-19 tiene muchas consecuencias que deben analizarse a la hora de determinar qué tan proporcional o necesaria es la intervención del aparato penal y qué tanta debe ser la intensidad de esa intervención. Y aquí quisiera compartir lo que ya es una opinión mayoritaria, ¿no? El problema del COVID-19 no se enfrenta con menos derechos humanos, sino con más investigación científica y más medios sanitarios, ¿no? El confinamiento, el encierro, muy especialmente la reacción penal, el castigo a las personas en medio de la crisis sanitaria, es un asunto que, si se tiene en cuenta, las personas que están coaccionadas a efectuar esos confinamientos,
Es un asunto que afecta fundamentalmente a los pobres y a los desfavorecidos. Y yo creo que aquí se pueden leer muy bien las palabras del profesor Sebastián Schirach, para quien la sociedad castiga a estas personas, a los pobres, miembros de minorías, desfavorecidos, las personas que se rebuscan su supervivencia día a día. Los castiga precisamente por lo que la sociedad no ha podido hacer por ellas. Entonces, en esa medida, lo más sensato es reconocer que el cuidado de la salud no puede basarse exclusivamente en el encierro y la amenaza penal. No, esto debe concebir una estrategia mucho más amplia, más integral, en la cual se intente asegurar un bienestar sostenible, en la cual se intente superar el capitalismo salvaje, nuestro hiperindividualismo, como decían algunos opinadores en distintos medios de comunicación, y por supuesto, el reproche es más amplio para los poderes públicos porque es algo que debió haberse pensado antes de la tragedia, antes de la propagación de la epidemia, antes de que esta epidemia se convirtiera en pandemia. Bueno, ¿y qué podría continuar si no tenemos en cuenta que lo que sirve realmente para el control de estas pandemias y de estas problemáticas sanitarias es precisamente los medios sanitarios y no exclusivamente el derecho penal? Pues si no lo pensamos así, si seguimos con ese gran optimismo punitivo de entregarle al aparato penal el cuidado de la salud por medio de la vigilancia, del encierro y de las personas, creo que tiene mucho sentido las palabras del filósofo asiático Shulhan. Nos estamos exponiendo a una organización inmunológica de la sociedad. Y esto significa un modo de vivir mediado, filtrado por fronteras, límites, prohibiciones, muros. Por ello no es sorprendente que ahora y en razón del COVID-19 se esté hablando de guerra y que en razón de la emergencia sanitaria tengamos que vivir en toque de queda, como en muchos lugares de Colombia. ¿Qué otros efectos puede arrastrar la organización inmunológica de la sociedad? Aquí, pues, por supuesto, todo sería especulación, pero lo cierto es que con el distanciamiento social y la amenaza penal que se articula a la violación del distanciamiento, parece instalarse una especie de dispositivo que le está dando una gran capacidad realizativa a la despersonalización de las relaciones, al desmantelamiento de la vida social, a la instalación de una vigilancia intensa, de un control social permanente. En otras palabras, lo que se estaría instalando y propiciando es la profundización de una pandemia punitiva. Por lo tanto, creo que es un llamado urgente a insistir que estos problemas, especialmente sanitarios, se resuelven con más medios sanitarios y no con más medios punitivos. Muchas gracias por su atención. Mi querido John, gracias a ti. De verdad que qué maravilla el escucharte, el ver todos los discernimientos que tienes tan interesantes. Me quedo con la parte de justificar excesos de poder a través del derecho penal por el COVID-19 sería una tragedia punitiva. Y todo ello por el miedo que trae esta pandemia a morir o caer enfermo. Y también el hecho de que no se enfrenta, esta pandemia no se debe enfrentar con menos derechos humanos. O sea, no restringir derechos humanos, sino hacer mayor investigación sanitaria, ¿no? Que los pobres, las minorías son los más castigados, digo, lo vemos día a día, en el sentido de que efectivamente ellos son los que no pueden guardar la cuarentena, ellos son los que tienen que salir a trabajar, y en dado caso de que hubiese algún delito, como tú dices, esta extensión del derecho penal para el riesgo, ¿no? De contraer o el riesgo de contagiarse, bueno, pues recaería en ellos.
Estas organizaciones inmunológicas de la sociedad que tú planteas son maravillosas, es maravilloso lo que tú nos dices. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo a través de una pandemia como la del COVID-19, cómo pueden cambiar incluso las sociedades, cómo pueden cambiar las fronteras a través de una emergencia sanitaria e incluso cómo se puede despersonalizar en las sociedades, ¿no? A determinados grupos. Mi querido John, de verdad, muchísimas gracias. Las preguntas y las respuestas, mi querido John, si tú no los permites, las podemos dejar al final para que entre todos podamos armar una discusión. Tengo en redes aproximadamente 165 personas en el Facebook escuchando tu ponencia, y en Zoom tenemos además otras 150 personas. Entonces, bueno, yo creo que la discusión va a estar muy buena, mi querido John, ya acabamos de subir a 170. En este momento le vamos a dar paso al doctor José Antonio Reyes Mirón, del cual voy a leer, mi querido doctor, le agradezco infinitamente que esté aquí con nosotros. Voy a leer su CBU, doctor, si usted me lo permite. Mexicano, orgullosamente mexicano, para compartir junto con nuestros amigos extranjeros toda esta parte del Congreso Internacional, acciones legales después del COVID-19. El doctor Jorge Antonio Mirón Reyes es exprocurador de Planeación, Coordinación y Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 38 años de experiencia en el ámbito académico en universidades de alto prestigio, como lo son la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi querido doctor, un gusto que esté aquí con nosotros. Estamos a sus órdenes y bienvenido a este congreso. Lo escuchamos con